131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Tuvimos un debate muy respetuoso, manteniendo la tónica de lo que fue estos 3 meses casi de trabajo. Me parece que los diputados votaron correctamente, era importante darle esta media sanción para de alguna manera empezar a resolver el problema que tenemos hoy de cientos de miles de abortos clandestinos que se producen en Argentina, se realizan en Argentina por año. La felicidad que tenemos es enorme. Hace unas horas nada más estábamos acá paradas y yo sé que muchos de ustedes, las mujeres sí, pero los hombres no nos creían que íbamos a ganar y nos vamos de acá con la media sanción de la legalización del aborto. Destacar el trabajo de estos meses de la Cámara de Diputados y de todos los argentinos que han dado un debate histórico. Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia, escuchando al otro. Nosotras no esperamos a ver qué pasa, sino que construimos este triunfo. No solo porque desde hace 35 años que nos plantamos por primera vez en esta Plaza del Congreso con un cartelito el 8 de marzo de 1984. Emocionada y con la tensión de tantas horas, pero sobre todo contenta porque Argentina descubrió estos meses que se puede debatir, que se puede disentir, que podemos llegar a acuerdos y aunque no lleguemos a acuerdos, podemos conversar. Y honestamente nunca creí que lo podía ver acá en la Argentina, en esta Latinoamérica tan atrasada en derechos de mujeres. Voy a hablar dentro de la votación en... Silencio, por favor. Silencio, silencio, tengamos paciencia. Ser sinceros a la hora de decirles a nuestros representantes en los temas trascendentales qué es lo que pensamos. He estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Saquemos de la clandestinidad al aborto, legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. Porque si hay algo que ha dejado claro este debate y que hemos aprendido para los que sí transitan en serio la pobreza, es que el pobre no descarta porque al pobre no le sobra nada. Se ha utilizado esto en contra de las personas con discapacidad. Vamos a seleccionar seres humanos. Que en sus promesas electorales y en su plataforma no tuvieron propuesta del aborto en la campaña electoral. O sea que algunos de acá que están votando por el aborto le mintieron a su gente. ¿Lleva a la mujer en su vientre un pomelo, un árbol, un perro? No. Lleva algo de su misma especie y se llama hijo. En honor a más del 1.000.000 de personas que se movilizaron, especialmente de mujeres y jóvenes el día de ayer. Ahora tenemos esta media sanción, la lucha continúa. Demostrarle a la sociedad que con un debate transversal, teniendo en cuenta el objetivo de liberar a las mujeres de la condena que tenían en el Código Penal. Creo que lo vamos a poder llevar al Senado, trabajar en el Senado muy bien con los senadores y senadoras, porque ya es una ley, es un proyecto que llega con media sanción, con mucho trabajo de discusión, con muchas argumentaciones que la sostienen y con mucha movilización popular. Hemos sacado a una mujer que toma esa decisión de la zona del delito y eso es importantísimo. Y además todo esto si el Senado lo aprueba, vamos a poner orden donde la legislación actual ponía desorden. Es decir, una vez que se decidía la interrupción del embarazo, cada uno se tenía que arreglar como pudiera. Ahora no. Implica un gran avance en materia de derechos para todas las mujeres de nuestro país. Realmente, tanto para la salud como para el tema de los derechos, es un paso histórico en la Argentina. Acá quedó claro, tanto quienes votaron por el proyecto como quienes lo rechazaron, que la educación sexual y la prevención es uno de los temas centrales. Votar la ley del aborto legal y gratuito y poner a la Argentina a la altura
de las grandes democracias del mundo. Y esta es la declaración del Papa Francisco. El aborto es como los crímenes nazis, pero con guantes blancos. Esto es lo que dice, lo podés ver en la página de Minuto 1. Lo cierto es que se llevó a cabo en la Argentina una discusión que atraviesa al país. Por una parte los que están de acuerdo, otra parte los que no están de acuerdo. El tema es, no se estaba discutiendo si el aborto es legal o no es legal, si era el aborto sí o no, sino muchos sostienen que se estaban discutiendo la vida de las mujeres, en este caso, y el derecho de las mujeres a estar embarazadas, a concebir y a continuar con ese embarazo. Sí, Avi, lo importante es que se dio en la Argentina ese un debate, una discusión, porque si no se hubiese dado, hubiese sido un hecho muy negativo para la sociedad. Por lo pronto, diputados que estaban allí sentados en sus bancas piensan diferente en cuanto a la política, pero en este tema muchos se pusieron de acuerdo y abrieron el debate. Y que además hay que decir algo también, Adri, antes de darle paso a todas las jóvenes que nos acompañan, pero hay que decir una realidad. Argentina tiene una deuda sumamente grande y esto tiene que ver con todos los gobernantes, no con los de ahora, sino también con los de atrás y con los de atrás y con los de atrás, que tiene que ver con educación sexual, que tiene que ver con darle la posibilidad a aquellas mujeres de bajos recursos de poder tener sus métodos anticonceptivos, que puede además ayudar a todas las mujeres dándole contención como corresponde, como Estado. No estamos hablando de gobierno, sino estamos hablando de Estados. Entonces Argentina tiene una deuda sumamente importante con ello. Yo quisiera abrir el debate con esta pregunta. Si la primera injusticia en una práctica abortiva es eliminar una vida por nacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Inés Sí. Y vengo de parte de Unidad Provida. Sí. Nosotros sostenemos que la propuesta del Estado tiene que ser superadora, porque no podemos estar eligiendo una vida por sobre la otra. Nosotros estamos velando por la vida de las mujeres y de los niños por nacer. Nosotros desde la organización en donde yo formo parte, que es Frente Joven, vamos todas las semanas a las villas de nuestra provincia y del interior y vemos que la realidad que nos piden las mujeres es otra, no es el aborto legal. No, en eso estamos de acuerdo y yo creo que ninguna mujer, y en esto sí abro la mesa para todas, yo creo que ninguna mujer está solicitando, o estamos solicitando, me incluyo en el colectivo, vamos con el aborto. O sea, la realidad me parece que no es esa la historia. No. Sí me parece que con esta deuda que tenemos hoy, es una forma, si se quiere, entre comillas, como de emparchar lo que está sucediendo y lo que no se hizo, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Francisca, Sí. soy del Nacional Buenos Aires. Sí. Y sí, yo coincido plenamente. No estamos discutiendo si aborto sí, si aborto no. Las personas gestantes no estamos diciendo queremos ir a abortar, sino queremos que no se criminalice la situación, que no se penalice, que sea legal y que sea una situación en la cual estemos acompañadas las mujeres y todas las personas gestantes, tanto por el Estado como por los médicos, porque es una deuda de la democracia y es una cuestión de salud pública. Sí, mismo, perdón, hola, Sí, soy ¿cómo andás? Manuela, soy del Rodolfo Walsh. También en el proyecto de ley, que bueno, que ahora se aprobó la media sanción, también estamos reclamando y exigiéndole al Estado una educación sexual científica, laica, que realmente nos eduque y nos pueda informar a todos los cuerpos gestantes y a los no gestantes también, cómo cuidarnos y cómo son las instancias que se deberían seguir para no llegar a la instancia de aborto, que no es una instancia que ninguna mujer desea. ¿Ustedes todas tuvieron educación sexual en el colegio? No. Sí. Levante la mano quien sí. Ustedes tres. Ustedes no. Hola, o sea, en el Nacional Buenos Aires no. ¿Vos de qué colegio sos? ¿Del Nacional también? En el Rodolfo ¿En el Walsh Walsh? tenemos una jornada por año en el que se habla de noviazgos violentos y esa es la educación sexual que recibimos. ¿Y ustedes de qué colegio son? Yo soy exalumna del Buenos Aires, soy Guadalupe, y sí tuve educación sexual en el colegio. Tenemos talleres durante un año en segundo, que se llama son los talleres de educación para la salud, donde se habla no solamente de educación sexual, sino también de drogas, del abuso de los desórdenes que pueden llegar a tener los chicos, cuestiones de autoestima. A ver, yo quisiera a ver si debatimos y quedan reflejadas las dos posturas. Si vos, a ver, Juana, considerás que un embrión tiene la misma valoración que un niño recién nacido. A ver. No, me parece que no tenemos que poner a discutirnos si hay una vida que vale más que otra o si la vida del embrión vale más que la vida de la mujer. Hay una realidad. En Argentina hay abortos y muchos. Y el Estado, en ese sentido, tiene que
hacerse cargo de esa responsabilidad. O sea, no estamos discutiendo si a mí me parece más valiosa una vida o a ella le parece más valiosa otra, porque jamás nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pero esa discusión se dio en el Congreso. Bueno, no. En parte. O sea, en parte. En pero el en realidad discurso de los diputados se escuchaba esta apreciación que acabamos de hacer. Sí, dependiendo. Hay muchos diputados que también querían girar el debate de ese lado para no hablar de la muerte de miles de mujeres que vienen sosteniendo el conjunto del poder político, que hasta el jueves, no aprobó esta medida de sanción. Me parece que se intenta también desviar mucho el debate de ese lado. Yo creo, es una realidad que en la ciencia hay muchas corrientes encontradas. Hay algunas que consideran que el embrión es vida, hay otras que no, hay algunas que consideran que es vida desde la concepción, hay otras que no. También hay religiones que consideran cosas disidentes. A ver, hay un montón de opiniones respecto al tema. Lo que no es una discusión, a mi entender, y espero que sea de entender de todos, es que las mujeres se mueren por hacerse abortos en condiciones precarias. Y las mujeres que se mueren por hacerse abortos en condiciones precarias son justamente las que no se pueden pagar un aborto en una clínica privada. Entonces este proyecto de ley, este apoyo a este proyecto de ley, la movilización tremenda que hubo entre el miércoles y el jueves que llegó a la medida de sanción, viene de ese lado, viene de solucionar urgentemente que se dejen de morir las mujeres pobres, sobre todo. Sí, a mí me parece... Sí. Yo creo que, mi nombre es Ana, soy coordinadora y militante de la defensa de la vida de chicos y mujeres hace años, desde que salí del secundario en Frente Joven. En este momento estamos todas unidas en la plataforma Unidad Provida y estuvimos presentes en el Congreso y también siguiendo el debate durante estos 2 meses. Y creo que el tema del inicio de la vida, justamente porque nos importan las vidas, tiene que ser lo más importante, de saber de qué estamos hablando, porque si no hablamos de 2 vidas, y bueno, entonces no hay tanto debate. Nosotros sostenemos junto a la Academia Nacional de Medicina y junto a la genética moderna y a los avances que hay hoy, que desde el momento, desde la concepción, hay otra vida. Y por tanto tenemos que respetar las 2 vidas. Y si no pudimos oír en estos 2 meses, porque es cierto que hay algunos diputados que son los que dieron media sanción, que no oyeron los argumentos científicos y biológicos sobre el tema, y sí, van a estar desconociendo a una vida. También me parece, que sería muy ingenuo de nuestra parte, y es donde también yo creo que llegamos a un punto de encuentro entre los dos lados, es que nosotros no decimos que no existen los abortos clandestinos y no existen la mortalidad materna por aborto, pero sí reconocemos que se crean grandes falacias alrededor de eso, y nosotros me parece que no tienen que morir ni una mujer por aborto. En el 2016 murieron 31 mujeres por aborto inducido, y esas 31 muertes, que son las que salen registradas por el Ministerio de Salud de nuestra nación, son totalmente evitables. Yo te digo algo, eso desde el lado estadístico, yo realmente te lo entiendo y te lo banco. Ahora, cuando hablamos de cosas que están mal, que se hacen en lugares que no están aptos, que son clandestinos, es imposible medirlo. Entonces hablamos de cifras. Obviamente una cosa es el número estimado de abortos, una cosa es el número de muertes maternas. Son 2 cosas diferentes, porque las muertes maternas sí se registran. Hablamos de todo. Obviamente. El aborto incluye a todo. Una cosita quería hacer yo. Imagínense lo siguiente, a ustedes, a las chicas de Provida. Imagínense lo siguiente, vamos a suponer que nosotros estamos adentro de una sala ahora y tenemos que decidir que en el otro cuarto hay una criatura y en este cuarto hay embriones criocongelados. ¿Qué hacemos? ¿A quién salvamos o a quién rescatamos? ¿A la nena de 3 años o a los embriones criocongelados? Para eso existe, para cuando uno hace el curso, por ejemplo, de socorrista o en emergentología, un protocolo. Uno salva a aquella persona que está más disponible para ser salvada, por ejemplo. O sea que no es una decisión que nos toque a nosotros. Y si las 2 personas están en condiciones de ser salvadas. Las 2 personas. Tanto el embrión criocongelado como es que nuestra premisa es salvar las 2 vidas. Habría que salvar a las mujeres. Nuestra premisa es salvar las 2 vidas. Porque creo que me parece que lo que se plantea es una dialéctica que es un poco hipócrita, porque nos están poniendo a decidir entre a quién de los 2 salvamos. Si salvamos al niño por nacer o salvamos a las mujeres. Y nosotras no decimos, no salvemos a las mujeres y salvemos al niño por nacer. Queremos salvar las 2 vidas. Ese fue el lema de nuestra campaña y para eso trabajamos hace años. Pero sería obligar a una mujer. No, creemos que el Estado es lo que vos decís. Nuestra gran deuda es que el Estado hace años no trabaja en la prevención que hay que darle a las mujeres, en la contención que tienen que tener para no llegar a un embarazo no planificado. Y que lo que pudimos conocer en este debate es la tragedia del aborto. Que ninguna mujer quiere pasar por un aborto y que ninguna mujer debe ni quiere tener que llegar a un aborto. Pero nosotros más que eso lo vemos semana a semana cuando trabajamos nosotros trabajamos en La Cava, particularmente acá en Buenos Aires, trabajamos en La Cava, en Villa Rincón y en Lobos. Y nosotros trabajamos con las mujeres que más los necesitan, porque nosotros terminamos,
o por lo menos una apreciación mía personal, es que este debate es de agenda de la clase media, porque si nosotros vamos a las clases más vulnerables, a los lugares más pobres de nuestra sociedad, en primer lugar, y ya lo han mostrado en una encuesta hace unas semanas, en la Villa 31, cómo la mayoría de las mujeres está en contra de la despenalización y legalización del aborto, nuestra deuda es con ellas, o nuestra deuda es con las mujeres más pobres de nuestro país, que no tienen educación y que no tienen acceso y oportunidad en cuanto a lo que es salud pública. En los hospitales las mujeres están muriendo más que por, por complicaciones por abortos, están muriendo porque no pueden dar a luz, porque no se pueden operar, porque no pueden acceder, como todos nosotros podemos tal vez desde un lugar de una mejor oportunidad, acceder a la salud pública. Entonces estamos tapando... Estamos tapando un montón de cosas. No se habló de las muertes de las mujeres. Primero quería decir que no estoy de acuerdo con la cifra que tiraste de muertes por aborto. ¿No estás de acuerdo con la cifra del ministro de Salud? No, porque hay una situación en la Argentina que es que el aborto no es legal, por lo tanto no se contabiliza de la misma manera que se contabilizan otras muertes que se suceden en un marco legal. Segundo, hay muchas veces que hay mujeres que se mueren por consecuencias de abortos clandestinos, digo asepsia, digo cáncer de cuello de útero, y no se registra que se murió por desangradas en la camilla de la clínica clandestina, y no siempre se registra como que esa mujer se murió por aborto clandestino, pero se murió por las consecuencias de un aborto clandestino. Cuando vos escuchás de parte de Provida que quienes defienden este proyecto de ley cosifican y deshumanizan el embrión, ¿qué respondés? Me parece que acá lo que no se tiene en cuenta es que los diputados tienen un rol de representación. Y la representación, vivimos en democracia, es por mayoría, es mayoritaria. Yo estuve la jornada del miércoles y toda la madrugada del jueves ahí. Intenté pasar del otro lado sin ningún del otro lado de la valla, porque separaron el Congreso en el lado pro aborto legal y pro aborto clandestino, y yo pasé del lado del pro aborto legal al pro lado aborto clandestino, y yo vi la cantidad de gente que había, y en esa cifra no me puede mentir nadie porque la vi yo, y yo ahí vi más de 1 millón de personas pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, porque creo que hay algo que tal vez no dicen tanto, y es que la campaña no pide aborto legal, seguro y gratuito porque es un re buen plan de sábado a la noche ir a abortar, porque nadie está hablando de eso. Se pide educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque entendemos que se necesita educación para saber qué hacer, que se necesitan anticonceptivos para no abortar y que se necesita el aborto legal para no morir, porque vos decís que son 31 por año, pero no, yo digo que son alrededor de 500 mujeres, que son 500.000 abortos por año. Igual no tiene que morir ni una mujer por aborto, pero ¿sabes cuál es el problema? Así como fui con ella en contra, también Sí, te digo obvio. esto. Es muy difícil decir que son 500 mujeres, porque estamos hablando de números que, reitero, no se pueden medir. Porque no vas pasando por clínica clandestina y le preguntás al médico que lo realiza cuántos abortos realizó. Pero hay ¿Cómo no te lo va a organizaciones de contestar? mujeres que se han dedicado hace años a llevar un conteo que el Estado Claro, no lo pero realiza. igualmente, por lo Amnistía menos de nuestro Internacional, lado, el CELS, siempre estamos con hay el- distintas Yo organizaciones entiendo que es se más dedican a parecido eso. al número que dicen ustedes, pero te digo, tampoco es un número no es fijo. Igual a mí me parece que no tenemos que hablar nada de números, porque las mujeres no tiene que haber ni una sola mujer por aborto. Y no tiene que haber ni una sola mujer muerta por aborto, no tiene que haber nadie, no tiene que haber ni una víctima. Y como vos decís, nadie está con un plan de sábado a la noche para ir a abortar. Entonces solucionamos los problemas reales de las mujeres, que son por un contexto. Ninguna mujer te dice, yo quiero abortar porque me muero de ganas y me voy a quedar embarazada para abortar. Nadie. Y estamos de acuerdo que muchas veces se hace, o sea, toda la situación del aborto se realiza por un contexto económico, laboral, social, familiar. Entonces solucionemos los problemas reales, no emparchemos un problema que en realidad no se soluciona. Porque hay que poner sobre la mesa que detrás de una mujer que aborta hay una pareja que o la abandonó o la obligó, hay una familia que y que obligan, porque hay mujeres que terminan siendo presionadas. Hay mujeres que por más que tengan una pareja en no quieren Chile, tener un en hijo. Chile cuando en el aborto la causa mayoritaria por la cual las mujeres iban a abortar era por presión de la familia y de la pareja, por miedo a no poder continuar sus estudios, por miedo a no poder continuar su trabajo, con lo cual el problema acá es las situaciones que están empujando a una mujer a abortar. Estamos institucionalizando la violencia del Estado cuando Ahora, desde este lado, un minuto. Desde este lado, clandestino quiero hacer una pregunta de este lado. Un estatal. minuto, Francisca. Ustedes saben, y esto lo han comunicado, hemos leído artículos sobre en los países que se ha aprobado el aborto legal, ha bajado la mortalidad materna. ¿Qué responde frente a Eso esto? se da que nosotros lo que creemos
creemos es que no tiene una relación de causalidad directa, porque tenemos países como, por ejemplo, Sudáfrica o la India, tenemos países como Sudáfrica o la India que tienen el aborto legalizado y tienen los índices de mortalidad materna altísima. Y tenemos países como Chile, perdón, ¿me puedo terminar de hablar con ella? Chicas, Tenemos países como Chile que en los 80 prohibieron completamente el aborto y acompañaron con políticas públicas de alfabetización, de educación sexual y de acceso al agua, porque uno cree que lo que es la infraestructura del país, no, por políticas que no son directamente, digamos, en lo que es educación sexual y políticas públicas de salud, sino son también lo que es el acceso al agua, el acceso a las diferentes oportunidades, y la mortalidad materna se redujo, pero infinitamente, y fue uno de los países con la mortalidad materna, claro, en Chile, luego de los 80, con estas implementaciones de políticas para acompañar la prohibición del aborto. Entonces, nosotros vemos que tenemos ejemplos que sí nos muestran cómo, junto con el acompañamiento de políticas públicas de educación y la prohibición del aborto, también la mortalidad materna bajó considerablemente, siendo Chile uno de los países con mortalidad materna más bajas del continente. Sí. Yo quiero plantear algo porque creo que hay un punto en común entre las dos posiciones. El punto en común es que creo que acá a las 6 sabemos que el aborto es algo que existe, que hay abortos en el país, que hay personas gestantes que mueren por practicarse abortos de manera clandestina, y lo que ustedes llaman parches, yo creo que es hacerse cargo de la situación. Tenemos un Estado que nos dejó solas a todas las personas gestantes durante un montón de tiempo. El Estado es cómplice. El aborto clandestino y la muerte por aborto clandestino es femicidio estatal, y eso es una realidad. Y entonces lo que está haciendo el Congreso, lo que va a tener que hacer, va a tener que discutirse en el Senado, y lo que hacemos las personas que bancamos el aborto legal, es hacernos cargo de esto, es pedirle a nuestros representantes y a nuestro Estado que se haga cargo de que es algo que pasa. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que siga sucediendo en la clandestinidad? ¿O nos vamos a hacer cargo y a empezar a emplear nuevas herramientas de salud pública, de educación en los colegios? Porque en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no sé hace cuánto tiempo habrá sido, el taller de educación sexual no te enseñan a usar profilácticos ni a cómo colocarlos. Yo me tuve que enterar, estoy en 5º año, a cómo poner un profiláctico en una charla de educación sexual que tuvimos que organizar las pibas por afuera del colegio. Entonces la ESI no está aplicada, y eso es una realidad, y me parece que si vamos a decir tanto que es matar a las dos vías, ¿por qué no nos ponemos a pensar en lo que está pasando ahora? ¿Por qué no nos podemos empezar a pensar que realmente tenemos un Estado que se tiene que hacer cargo de estas cuestiones? Que los diputados tienen que asesorar y tienen que asesorarse y escuchar a todas las personas que ponen sus ponencias, que expusieron, y que estamos en una cuestión y en un momento histórico en el cual por primera vez el Estado nos está escuchando, y el Estado está viendo que hizo ojos ciegos y oídos sordos durante un montón de tiempo, cargando, y yo quiero que esto quede en claro, cargando con la muerte de las personas gestantes por aborto clandestino. A ver, escuchamos, a ver qué responden. Creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que el Estado no se está haciendo cargo. Pero la pregunta es, si una mujer porque se encuentra en una situación muy humilde, de pobreza muy extrema, va a abortar porque no puede mantener a ese hijo, después del aborto, ¿va a solucionar sus problemas económicos? Una nena que es abusada en su casa y va a abortar para deshacerse de ese problema que es producto de la violación, una situación de violencia, ¿van a dejar de abusarla en su casa? No, estamos tapando olímpicamente el problema. No, la idea es que sí, ojalá que sí. Pero no se propone, porque los mismos diputados que están votando a favor de la legalización del aborto son los que también votaron en contra de la prisión perpetua de los violadores. Entonces, pongamos las cosas claras. Sí, ¿por qué tenemos la prisión perpetua? Se está planteando un acompañamiento muy fuerte para el proyecto plantea acompañamiento para las personas que decidan abortar. Yo confío y asesoramiento a las que decidan no abortar también. Exactamente. Yo confío y quiero creer. No, porque el proyecto obliga a que se ejecute a los 5 días. En 5 días no hay posibilidad alguna de acompañar a una mujer y de realmente contenerla. Este proyecto que está llegando al Senado está esgrimido de argumentos ideológicos que desconocen la ciencia y el derecho. Y también me gustaría decir algo, porque es bueno que se sepa que una gran parte de la sociedad, porque hoy lo que se vio es una manifestación y un debate que se dio
de puertas al Congreso. Pero hace 2 días antes de eso, en todo el país se manifestaron millones de argentinos que estamos en contra de este proyecto. ¿Estarías a favor de un plebiscito? Sí, en el resto del interior, me encantaría, porque si realmente vamos al interior del país y escuchamos a las provincias de una vez, en donde ahora los senadores, porque los senadores son representativos de las provincias y no por cantidad de habitantes, y van a tener que escuchar a toda la Argentina, vamos a ver que el 60% de los argentinos, que es como los dice la encuesta, queremos una solución superadora. No queremos el fracaso social del aborto. ¿Me olvidé tu nombre? Ana. Ana, mira, yo he recorrido el norte del país, por ejemplo, Misiones, Salta, Chaco, donde la situación de las mujeres es paupérrima. Y no hablamos de las mujeres, hablamos de los chiquitos, hablamos de los padres, hablamos de las familias que viven en casillas, que están abandonados, que verdaderamente no llegan ni siquiera a vivir. Vos ves a chiquititos caminando descalzos a la vera de la ruta, llevando un canasto. Y no hace falta ir más lejos, en el delta de la provincia de Buenos Aires es una situación totalmente abandonada. Yo lo que digo es, las prioridades estamos acostumbrados en la Argentina, lamentablemente, que no son tan urgentes como sí consideran importantes otra cosa nuestros gobernantes o los legisladores. Me parece que este debate, si se quiere, o esta discusión sobre el aborto, puso sobre la mesa las fichas que falta hacer, qué falta que hagan, qué falta que se pongan las pilas y comiencen a laburar. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo? Y más que nada en lo que se habla de educación sexual. Ahora continuamos, vamos a presentar...